buenos días, saludo nuevamente a quienes nos haya saludado. Me parece que ya es tiempo suficiente de espera. Eh, Sean bienvenidos a la clase de hoy día. Vamos a revisar el apunte 2 que no está en el aula, pero que paso a compartirles. Tiene varias cositas. Partiremos desde el teorema 2 del apunte, considerando el apunte 1, que eh, el apunte 1, si recuerdan, vamos a echarle un vistazo, terminaba con el teorema, la demostración del teorema 1, ¿ya? En el que por contradicción demostrábamos que dos rectas diferentes se intersectan o se intersecan a lo más en un punto, en a lo sumo un punto. Entonces este apunte 2 comienza con el teorema 2, que dice que existen al menos tres rectas en el plano, ¿ya? Quisiera ir comentando esta demostración, que comienza por el axioma 3. Sabemos que existen al menos tres puntos no colineales. El axioma 3 dice que existen al menos tres puntos no colineales, A, B y C, es decir, tres puntos que no están los tres en la misma recta. Por axioma, A y B definen una única recta, B y C definen una única recta distinta a la anterior por ser C no colineal a B, y C y A definen una única recta distinta a a las dos anteriores por ser A no colineal con B y C. Entonces las rectas AB, BC y CA son tres rectas distintas. Así que el axioma 3 más los axiomas que dicen uno y 2 que los dos puntos determinan completamente una recta, nos asegura que existen al menos tres rectas en el plano. Los axiomas de orden, que son los que continúan, establecen orden entre segmentos, entre puntos y entre ángulos. El primer axioma de orden dice que si A y B y C son puntos de una recta, y si B está entre A y C, entonces los tres puntos son distintos y B está entre C y A. O sea, este primer axioma precisa algunas cosas respecto a la relación de estar entre. ¿Ya? Para que un punto un punto B esté entre A y C, han de ser los tres colineales. Y si está entre A y C, también está entre C y A. En el fondo es eso. Ahora, si A y C son puntos diferentes de una recta, existe al menos un punto B entre A y C. Y existe al menos un punto D tal que C está entre A y D. Para mostrar esto, me voy a ir a GeoGebra hoy día. A propósito de GeoGebra, cómo ha estado el trabajo con el taller 1? Yo todavía no lo empiezo. Ya, buenos días, dice Matías. Bien, creo. Y recuerden, son 2 semanas, es decir, ya la próxima semana debería estar ok, ok, ok. Entonces, para esta relación, a ver, primero tenemos una recta. Vamos, digamos, esta recta, AB. Y puntos en esta recta. Entonces, si A, B y C son puntos colineales, es decir, están en la misma recta,
Chicos, les voy a pedir un minutito que me esperen. Vuelvo inmediatamente. Me recuerdan de reanudar la grabación también a la vuelta. Así que A, B y C están en la misma recta. Para que ocurra esta relación de estar entre, tienen que estar en la misma recta, y si B está entre A y C, también está entre C y A. El segundo axioma dice que existen al menos un punto entre A y B. Al menos un punto. Y que además existe al menos un punto D al que C está entre A y D. O sea, existe uno entre los dos y uno que está más allá. Eso diría el axioma 2. El axioma 3 dice que si A y B y C son tres puntos diferentes de una recta, entonces uno y solo uno de ellos está entre los dos. El axioma 4 dice que dados 4 puntos de una recta A, B, C y D, siempre se pueden ser ordenados de un modo tal que B está entre A y C, por ejemplo aquí, B está entre A y C, B está entre A y D, B está entre A y D, C está entre A y D, C está entre A y D, y C está entre B y D. C está entre B y D. En el fondo nos dice este axioma que los puntos se pueden ordenar de forma arbitraria. Definimos entonces dos puntos. A y B que no están sobre una recta L, se dice que están en el mismo lado de la recta si el segmento AB no contiene puntos C en la recta, tales que C esté entre A y B. Y se dice que C y D están en lados opuestos si el segmento CD contiene un punto de L. Mira, ¿a qué nos referimos con esto? Vamos a borrar todo esto. Voy a poner una recta cualquiera. Vamos a quitar estos puntitos de aquí. Entonces, estos dos puntos están en el mismo lado de la recta y estos dos de acá están de lados distintos. Si los uno con un segmento, el segmento no va a contener, no se va a cruzar con la recta. Si los uno con un segmento, los que están de lados opuestos, sí se va a cruzar con la recta. Ahora, ¿cómo se define esto? Con la relación de estar entre. ¿Ya? Dos puntos A y B no están sobre una recta L, se dice que están del mismo lado de la recta si el segmento AB no contiene puntos en la recta. Se dice que C y D están de lados opuestos si el segmento CD contiene al menos un punto. En realidad es un solo punto. Y el axioma 5 dice que una recta separa al plano. ¿Qué significa? Sea la recta L en un plano y sea A y B puntos del plano distintos entre sí, que no están en el L. Se tiene una de las dos posibilidades siguientes. O están del mismo lado o están de lados opuestos. O sea, la recta separa el plano en dos regiones distintas. O tú estás en la misma región con otro punto o estás en regiones distintas. ¿De acuerdo? El teorema te dice que sea O un punto de la recta L, los puntos diferentes de O están separados en dos conjuntos tales que si P y Q están en el mismo conjunto, entonces se tiene el orden OPQ o OQP o PQO o QPO. Vamos a ver eso, mira. Yo sé que decirlo así, leerlo así, un poquito extraño. Borra estos puntitos, bórrate aquí, bórrate aquí, bórrate aquí. Vamos entendiendo qué dice este teorema. Un punto O. Tenemos un punto O.
un puntito O. Pero me gusta que... Entonces, si tengo P y Q están en el mismo conjunto respecto a O, es decir, O va a separar la recta en dos partes. Y vamos a tener P y Q van a estar en el mismo conjunto, en el mismo lado, respecto de O, y eso va a significar que se dé alguno de estos órdenes. Por ejemplo, el que está en la pizarra aquí, o sea, el que está en la pantalla. OPQ, o también se puede dar OQP, o se puede darlo del otro lado, QPO o PQO, que son los que están descritos aquí. Eso significa que estén del mismo lado. Ahora, si P y Q están de lados opuestos, entonces O está entre ellos. Vamos a intentar, o van a intentar demostrar este teorema con los axiomas de orden y la definición. Y la definición anterior. ¿Cuánto nos podría tomar intentar demostrar este teorema?
A ver, jóvenes. Felipe, no sé si está por ahí. Sí, profe. ¿Intentó hacer algo con esta demostración? Sí, estaba pensando algo así como usando el axioma de que hay un punto que está entre los dos, ¿Ya? que se nos ayuda a responder como el 2, que si están en el lado opuesto, entonces o el que está entre ellos. Ya, perfecto. Y nos ayuda en el uno para decir que o no es el que está entre los otros dos. Algo así como por ese camino estaba ¿Ya? pensando yo. Mira, sea A un punto fuera de L y su existencia es asegurada por el axioma. O sea, por cada recta siempre al menos hay un punto fuera de la recta. Y sea M la recta que pasa por A y por O. O sea, aquí lo que se está haciendo es poner un punto A fuera de la recta y la recta que pasa por esos dos puntos, M. Esta recta M en particular divide al plano en dos regiones. Entonces, P y Q van a estar en regiones, en la misma región o en regiones opuestas respecto a la recta M. Ahora, P y Q pueden estar del mismo lado o en lados opuestos, por el axioma 5, de orden 5, que es este. Que una recta separa dos planos. Si P y Q están del mismo lado, entonces se da una de estas posibilidades. Y si P y Q están en lados opuestos, entonces O está entre ellos. Los conjuntos que se definen en el teorema 3 se llaman lados de O sobre L. O sea, cada punto sobre una recta genera lados, que son estos conjuntos que están de un lado y del otro, a partir de este puntito. Teorema 4 dice que entre dos puntos cualquiera de una recta existen infinitos puntos. Este es un ejercicio que yo siempre, o sea, es un teorema que siempre dejo de ejercicio cada semestre. Y son muy pocas las personas que lo intentan. Entonces, veamos este semestre, podemos cambiar un poquito las cosas. Y alguien de ustedes lo intenta, o la gran mayoría lo intenta demostrar. Es un teorema que requiere que usted revise el concepto de infinito, que recurra, por ejemplo, a sus cursos de cálculo o no sé si han tenido fundamentos de la matemática ya. ¿Han cursado fundamentos de la matemática con el profe Hugo Maturana? Si no, tal vez. No todavía, ya. Bueno. Sería mucho más fácil el teorema si hubiesen cursado ese curso. Que ahí dentro de las cosas que ven estas características especiales que tiene el infinito. El teorema 5 también se deja como ejercicio, dice que un conjunto de puntos lineales, n puntos, se pueden ordenar. Como en este axioma 4. De hecho, es una generalización del axioma 4, el teorema 5. Dados dos puntos de una recta, L, AB, se llama segmento de extremos AB al conjunto de puntos de L, que están entre A y B, y se denota por con un segmento sobre A y B, con una rayita sobre A y B. Los puntos que no están entre ellos se dicen que están fuera del segmento. O sea, una recta cualquiera, un par de puntos en ella, se define con ellos un segmento. Segmento A, B. Segmento A. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante definir el segmento? Porque los axiomas de congruencia primero son los axiomas de congruencia para los segmentos. Y los axiomas de congruencia después sostienen el estudio de la congruencia de triángulos que vamos a hacer. El primer axioma de congruencia
nos dice que existe una relación entre los segmentos que se llama congruencia y que posee todas las características de una relación de congruencia. Si usted recuerda, toda relación de congruencia refleja, simétrica y transitiva, es decir, en términos de congruencia de segmento, todo segmento AB es congruente con sí mismo. Si AB es congruente con CD, entonces CD es congruente con AB, es decir, es simétrica. Y transitiva porque si AB es congruente con CD y CD es congruente con EF, entonces AB es congruente con EF. Se utiliza este símbolo, el signo igual con una olita, una ondita, como usted quiera llamarle, una colita de chancho, no sé, sobre el símbolo de igualdad. Ahora, si AB son puntos en una recta, L, y A' es un punto en una recta prima, entonces, este axioma es súper importante, entonces, siempre es posible encontrar sobre L' a cualquier lado de A un punto B' tal que AB es congruente con A'B'. Este punto B es único en uno de los lados respecto a A. Este axioma se conoce como el axioma de la copia de segmentos. Mire, ¿a qué se refiere? Tenemos nuestro AB, ¿cierto? Solo tenemos una recta por aquí, otra recta. Y definimos un punto A' en él. En ambos lados de A existe un único punto B', tal que el segmento que se genera acá es congruente con este. A ese le llamamos el axioma de copia de segmentos. Con la herramienta de compás de GeoGebra podemos encontrar esos puntos. Aquí encontramos uno. Entonces este punto B' existe en ambos lados. Así que es posible, con los axiomas de congruencia, transportar segmentos o conservar distancias. Así que como le decía, a este axioma se le conoce como el axioma de la copia de segmentos. El axioma 3 es el axioma de la suma y resta de segmentos. Dice que si AB y BC están sobre una recta L y no tienen puntos en común salvo L, es decir, si por acá tengo el punto C, este punto C, y tengo este segmento BC, ¿ya? Eso es lo que dice primero el axioma. Si AB y BC están sobre una recta L y no tienen puntos en común salvo B, es decir, B está entre A y C. Y si A', B' y B', C' están sobre L' y no tienen puntos en común salvo B', entonces se cumple ¿qué? Así que si yo transporto esto y encuentro un C' para que la construcción sea correcta, digamos, sería el C'. Entonces ocurre, mira, fíjate, si AB es congruente con A', B' y BC es congruente con B', C', entonces el segmento completo es congruente. Es decir, si los naranjitos son congruentes y los azules son congruentes, entonces el segmento completo es congruente. Y por otro lado, si el segmento completo es congruente y una parte de ellos también es congruente, entonces lo que resta también es congruente. Es decir, la resta de segmentos. Si AC completo es congruente con A', C', y AB es congruente con A', B', entonces lo que me falta, el B', C' y el BC,
son congruentes entre ellos. Eso dice este axioma. Ahora, algunas definiciones respecto a puntos. Se llama punto medio de un segmento AB al punto M en el segmento tal que AM es congruente con BM, o sea, el que está justo al medio. Si O es un punto en una recta L, se llama rayo a cada lado de L determinado por O. Se dice que O es el inicio del rayo y para denotarlo se necesita un punto en el lado de este, donde está L. Es decir, si A y B están de lados opuestos, tenemos los rayos OA y OB. También se le llaman semirrectas. Porque es importante el rayo para definir el ángulo, antes de definir o de tener los axiomas de congruencia de ángulos. Definir un ángulo no es tan sencillo o no es tan intuitivo. Así que la definición que entregamos acá dice que en un plano se tienen los rayos H y K, diferentes, que comparten el inicio. ¿Ya? Así que vamos a borrar todo esto de aquí. Entonces tenemos ahora semirrectas o rayos. Dos rayos que comparten el inicio. Eso nos dice. Dos rayos que comparten el inicio. El conjunto de puntos que pertenecen a estos rayos se les llama ángulo. O sea, el ángulo es este rayo junto o unido a este rayo. Se utiliza el símbolo de ángulo, ángulo H, K, o ángulo K, H. Los rayos se llaman lados del ángulo y O, el punto que comparten, este puntito, se llama vértice. Si los rayos son parte de la misma recta, pero en lados opuestos, se llama ángulo extendido. Una buena definición entonces de ángulo extendido. Un ángulo en donde sus lados forman parte de la misma recta en lados opuestos. Y fíjense de esto, se habla de ángulo extendido, pero no se menciona cuánto mide un ángulo extendido. Vamos a hacer todo nuestro estudio sobre los ángulos y en geometría sin establecer medidas de ángulo. ¿Ya? Ojo con eso, ese fue un error común el semestre pasado en geometría. Se hacían demostraciones, se hablaban en la axiomática, digamos, cuando las preguntas eran sobre demostraciones de geometría axiomática, y se hablaba de medidas de ángulos que no hemos definido. Cuando estemos en geometría escolar, cuando la pregunta sea de geometría escolar, es decir, la que usted está estudiando de forma personal del librito de geometría, ahí sí puede hablar de ángulos. Pero nuestra construcción axiomática de medida de ángulo no es. ¿Ya? Si A y B están en lados distintos del ángulo, se pueden utilizar la simbología A o B. O sea, si tengo que este puntito es A, este es el vértice O, y este es el puntito B, podemos utilizar la simbología A o B, el ángulo A o B. Generalmente se utiliza para esta simbología el sentido antihorario. Es decir, yo primero nombro el punto que está en el lado inicial respecto del sentido antihorario. Como voy en esta dirección, bueno, para denotar la dirección, lo voy a hacer como voy en esta dirección, primero nombro A y después nombro a B. No necesariamente, con el contexto de los triángulos a veces se entiende inmediatamente a qué ángulo nos estamos refiriendo. Pero nunca está de más tener orden en la notación. Entonces,
El axioma de congruencia de ángulos 1 dice que, dado H, el ángulo HK en un plano y una recta L' en otro plano, puede ser en el mismo obviamente, en el cual se ha fijado un rayo H' en el que parte un punto O, entonces existe un punto K', de modo que HK y H'K' son congruentes. En otras palabras, esto es importante, se pueden copiar ángulos, así como se pueden copiar segmentos, se pueden copiar ángulos. Si HK, que sería el axioma de congruencia de ángulos 2, es congruente con H'K', y H'K' es congruente con H2', K2', entonces los primeros y los últimos son congruentes. Es decir, la congruencia de ángulos es transitiva. Se llaman ángulos adyacentes a dos ángulos que comparten un lado, tienen igual vértice y los lados no compartidos están de lados opuestos al compartido. Por ejemplo, alfa y beta son adyacentes, pero gamma y delta no lo son. ¿Ya? Chicos, les voy a pedir un segundo de interrupción. Sigo inmediatamente. Disculpen. Vuelvo. Entonces, teniendo los ángulos adyacentes definidos,
El axioma 3 es el axioma de la suma de ángulos. Si alfa y beta son adyacentes y gamma es tal como lo muestra la figura, o sea, gamma corresponde a un ángulo formado por los lados no compartidos de alfa y beta, el ángulo gamma está formado por los lados no compartidos de alfa y beta, teniendo el mismo vértice. De la misma forma ocurre con alfa prima, beta prima y gamma prima. En este caso se cumple que si alfa es congruente con alfa prima y beta es congruente con beta prima, entonces gamma es congruente con gamma prima. O sea, la suma de ángulos es congruente y la resta de ángulos también lo es. Disculpen nuevamente la interrupción. Entonces, así como hay suma y resta de ángulos, también hay suma y resta así como hay suma y resta de segmentos, también hay suma y resta de ángulos. ¿De acuerdo? Eh, Algunas definiciones sobre ángulos que yo creo que las vamos a dejar ya para el próximo apunte sobre estas cosas. Las voy a poner en el próximo apunte para que en este simplemente quede lo... Oh, tengo que... Espérame. Copiarlo en algún lado. No puedo quedarme ahí. Eh, esto mientras en un archivo X. Documento 1, apunte 1, 2.
se guarda. Me voy a la virtual para dejarles este apunte en el aula virtual. Ahora, jóvenes, 6 participantes de 14 que están inscritos en el curso, igual es poquito. ¿A qué se deberá que hoy tuvimos tan poca asistencia y tan poca participación? Porque eso se traduce también en poca participación. Matías, bueno, no sabe, sí, tampoco yo debería pedirle explicaciones a ustedes como cuando el cura se queja con los que van a misa por los que no van a la misa. ¿Cierto? Entonces vamos a la edición. Añadir una actividad o recurso. En este caso un archivo. Le pusimos apunte número 1. Apunte número 2 debería ser este. Entonces ya mañana seguiríamos con algunas definiciones sobre ángulos y ya entrando a demostrar ciertos teoremas respecto a la congruencia, para pronto definir lo que es un polígono, un triángulo y luego la congruencia de triángulos. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda que quisieran hacer antes de cerrar la clase de hoy. ¿De casualidad tiene algún librito, algún apunte distinto al que subió usted al Moodle? Como para poder estudiar de ahí. Sí, está el apunte clásico que escribió la profe Gladys Bobadilla hace varios años atrás y que lo terminó en 2015. Se los voy a compartir en el aula virtual. Es muy similar a lo que estamos haciendo nosotros, de hecho es como la base de lo que estamos haciendo. Y este mismo apunte está escrito completo, pero yo lo voy sacando por partes para ir mostrándolo en clase. Vale. ¿Ya? Así que les voy a compartir el de la profe Gladys. Es ligeramente distinto. Hay algunas cosas que se han ido cambiando, algunas demostraciones que están en este otro apunte y que no están en la clase y viceversa. Algunas demostraciones que son distintas, que a mí me parece que son más complejas en este apunte de la profe y que a veces creo que es innecesario que sean tan complejas, pero es un apunte bastante completo. Ahora, este libro de geometría de la profe Gladys les va a servir también para el curso de geometría 2, ¿ya? Pero es sumamente axiomático, al igual que el curso que estamos tomando ahora. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Chicos, chicas, nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora, ojalá con mayor asistencia. Llámenle la atención a los compañeros y compañeras que no asistieron hoy día, para que mañana sí lo hagan. Y nosotros nos vemos mañana. Se cuidan, se portan bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, profesor. Chao.